Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Soy Alma Vázquez de Del Alma Mía. Bienvenidos nuevamente, les agradezco muchísimo la atención que tienen el día de hoy. Ya ven que la semana pasada tuvimos que suspender el programa por causas personales que, bueno, se las platicaré un poquito más adelante. Oiga, déjenme les comento algo. El día de hoy teníamos un programa con un invitado especial y la verdad ya no supe qué le pasó. No llegó, pero bueno, o sea, soy experta en la parte de imagen y evidentemente, como les he venido comentando, la parte que yo manejo en imágenes no es únicamente stylist, yo manejo mucho más hacia atrás y entonces es la parte que yo voy a tratar de comentarles desde la experiencia que yo he tenido. Esperemos que esta persona que iba a venir esté bien, que no haya pasado algo malo, pero pues la verdad desde temprano estuve tratando de localizarlo. Pero bueno, el día de hoy tenemos un tema muy bonito y la verdad pues muy significativo, yo creo que para todos los que tenemos y los que no tenemos padres también. Entonces es hablar un poquito acerca de la influencia que tienen todos nuestros papás sobre la imagen que nosotros vamos construyendo, toda esa parte del constructo de imagen. De qué manera yo aprendo desde lo que yo viví en casa. Si ustedes recuerdan, yo les he venido hablando mucho de la parte de, cuando yo doy los talleres, hay algo que se llama el modelo simplificado de la mente. ¿Qué es esto? Esto significa que cuando tú recibes un estímulo externo, cada que se te vuelve a presentar una situación similar, ese estímulo se vuelve a presentar en mi mente y hace que yo tenga una reacción igual a la reacción que tuve en ese momento. Yo pongo mucho el ejemplo en los talleres, principalmente en el de storytelling. El ejemplo de, si alguien vio por ahí la película de El villano favorito, cuando el villano le presentaba a su mamá todo lo que él estaba haciendo, construyendo para ser el más malo del planeta, ¿no? Entonces iba desde un simple dibujo hasta la construcción de un cohete. Si ustedes se acuerdan, era un cohete pues muy moderno o muy elaborado, muy tecnológico para ese momento. Y la mamá nomás le decía, ñe, ¿no? No sé si se acuerdan. Y lo que nos quiere decir es eso. Y entonces eso lo llevó a él a determinarse como el peor villano del universo. Entonces, eso es el modelo simplificado de la mente. Yo recibo un estímulo externo, generalmente, y la sensación que yo tengo en ese momento se me puede replicar si yo no aprendo a manejar la emoción que me genera ese estímulo, ¿ok? Entonces, por eso les he comentado que cuando vas caminando y ves un perro y el perro de repente te ladra y te asusta, eso es muy normal, ¿ok? Ese es un estado emocional normal. La bronca es que cada que alguna vez te asustó un perro o te mordió un perro, incluso a mí una vez me mordieron 2 perros un día, que tú le sigas teniendo miedo absolutamente toda tu vida, ese es un estado emocional erróneo en el cual ya no deberías tú de tener, ¿ok? Bueno, entonces, esa es la importancia de los que son padres o los que son madres también, porque también aplica para la madre, sobre la influencia de la imagen que va a tener el hijo ya en su etapa de adulto o incluso desde la etapa de la adolescencia. Ok, bien, entonces les voy a ir platicando yo de poquito, ya saben que hago yo mis anotaciones. Yo cuando genero, yo le llamo una estrategia comunicacional, porque yo no nomás hago una estrategia de imagen. Lo que yo les he dicho es, si yo nada más te arreglo la imagen, pero no tiene congruencia con lo que dices y con lo que eres, eso se va a ver más falso que una Kardashian, ¿ok? ¿Por qué? Porque simple y sencillamente lo que dices con lo que haces y con lo que se ve, no hay una conexión. Y entonces es cuando vemos de repente a gente pública, perdón, a personas públicas que decimos, oye, es que parece que es muy bueno, pero pues la verdad no. O gente que intenta cocinar, cuando en su vida se ha metido en una cocina, y evidentemente a la hora de estar en la cocina se ve súper falso. Entonces, eso se refiere cuando hay una incongruencia en la parte de la imagen, perdón. La estrategia que yo manejo es una estrategia comunicacional compuesta de 3 formas, que es identidad, comunicación e imagen. Imagen ya lo hemos estado comentando y lo vamos a seguir comentando porque pues es parte del programa como tal. En la parte de comunicación, dudo mucho que lo dé porque pues es un curso como que un poquito más largo, necesito verlos presentar, etcétera, etcétera, para poder hacer una serie de comentarios ahí. Y en la parte de identidad es lo que nos toca hablar ahorita. Y es, fíjense bien, la identidad es aquello que es
como tú te manifiestas ante el mundo. Y la manifestación que tú estás haciendo viene de toda tu interpretación verbal y no verbal de los sucesos que están aconteciendo. Les voy a poner un ejemplo de identidad. Si yo les digo Veracruz, de manera inmediata nos viene mal hablado, si me explico, alegre, bailadores, etc. Eso significa una identidad. Pasa exactamente lo mismo con todos los estados. Si ustedes se fijan, todos tenemos como un punto de identidad. Sonora, calor, borrachos de cheve, toman mucha cheve, etcétera, etcétera. Entonces, eso va formando la identidad en el individuo. Cuando yo estoy trabajando con una persona que me contrata para un estudio completo de todo lo que viene siendo una estrategia de comunicación, y que me dicen, oye, Alma, es que, pues, ¿cómo vamos a manejar la parte de identidad? Entonces, yo necesito conocer todos esos recursos que había anteriores, desde la parte de su origen, su experiencia, cómo se ha comportado, creencias y demás, para poder hacer una estrategia que sea creíble, ¿ok? Porque nuevamente les reitero, si no hay una congruencia entre todos esos elementos, simple y sencillamente ustedes van a decir, no, hombre, este candidato es ahorita sí, anda saludando a los pobres porque le conviene, ¿no? Entonces, yo he conocido y he tenido clientes, déjenme decirles que nacieron ricos, es una realidad. Nacieron ricos, pero tenían una vocación de servicio. Siempre quisieron ser políticos, siempre quisieron dar un servicio ahora sí que a la comunidad, ¿no? Entonces, es súper válido. Y ahí lo que pasa es, entonces, ¿de qué manera hacemos que la gente entienda que el nivel social no tiene nada que ver con la identidad de él? O sea, el hecho de que él traiga ese tipo de antecedentes, ¿no? Pues él no los pidió. Malo que con esa riqueza no hiciera algo bueno. Entonces, más o menos por ahí va el asunto. Pero bueno, entonces, déjenme comentarles. La identidad, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para diferenciarnos y a la vez para agruparnos. También tiene esa como dicotomía, ¿no? Entonces, yo me identifico con grupos a los que son afines a mis valores y a mis creencias. Entonces, mi grupo de amigas, aunque me pueda pelear, agarrar del chongo, es porque tienen algún significado en el que yo encajo perfectamente, ¿ok? O de plano que me aguante, ¿no? Pero ese es en los grupos en los que nosotros estamos. O bien, todo lo contrario, ¿no? Oye, yo no voy a entrar a ese grupo porque en ese grupo maltratan animales, por ejemplo, yo que defiendo la parte del animal. Entonces, no me metería en un grupo en donde, por ejemplo, apoyaran las corridas de toro, que es algo que a mí me parece una aberración de la más grande. Entonces, tú te vas juntando con grupos con los que te identificas, es parte de la identidad también. Ok, entonces, imagínense de dónde empezamos a agarrar nosotros todas esas ideas, pues de nuestros padres, ¿ok? Dicen por ahí los científicos que el 50% del ADN, el 50 y el 50, estamos formados por nuestros padres y de ahí hacia arriba. O sea, tenemos una gama de mezclas muy enriquecedoras hacia arriba de nuestros antepasados y nos van formando como seres humanos. Entonces, es padrísimo porque entonces si tú mezcla, por ejemplo, yo tengo mezcla tarahumara porque mi mamá era de Chihuahua, mi papá era de Sonora, entonces, pero tengo antecedentes también de gente española. Entonces, prácticamente tenemos genes de todos esos. Entonces, es así como se va formando parte de nuestra identidad. Entonces, no sé si han leído ustedes de repente las biografías de algunos actores o personas públicas, en donde dice, ay, es muy padre su mezcla de indio con húngaro, con etcétera, porque realmente esa mezcla te va dejando como herencias muy, muy padres. Pero bueno, entonces, fíjense bien qué padre todo lo que estuve averiguando sobre la influencia de los papás en nuestra imagen. El padre determina no solamente parte del físico, puede ser igualito a tu papá, ya ven que dicen que las mujeres nos parecemos más al papá que a la mamá y viceversa, ¿no? Que los hijos se parecen más a la mamá, eso no sé, alguna explicación científica tendrá. Pero dice que las personas que tuvieron a su padre presente, ¿ok? Un padre presente en su vida, tienen menos probabilidades de abandonar los estudios, son personas que tienen mucho más tendencia al logro, salarialmente pueden ganar más, tienen menos conductas sexuales arriesgadas. Con esto significa que pueden encontrarlos en grupos menos fuertes sexualmente hablando, no sé, en bondage y cosas de esas, ¿no? Y la otra es que pudieran llegar a ser más inteligentes también. Entonces, eso va formando parte de la identidad de una persona. ¿Ok? Ok, bien. La otra es, fíjense,
la forma en la que hablamos y nos expresamos es influenciada casi siempre por el padre. Entonces, pues me queda claro que hablo fuerte porque mi papá hablaba fuerte, independientemente de que soy de un estado norteño donde prácticamente todos gritamos, aunque no estemos enojados. Y también influye, evidentemente, el lugar que yo tengo dentro de mi familia. Yo soy la quinta de 8 hermanos que después se convirtieron en 11. Entonces, el hecho de ser una persona de en medio hace que yo grite más. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente para que me puedan escuchar necesito alzar mucho más mi voz. Por eso mucha gente de repente me dice, es que ¿cómo me lo dices? Y yo le digo, pues yo te lo estoy diciendo bien, ¿ok? Bien. Entonces, fíjense eso, el padre determina la manera en la que nosotros hablamos. ¿Por qué? Porque somos más susceptibles a escuchar el tono de voz grave. Y generalmente un hombre tiene el tono de voz mucho más grave que una mujer. Decía ahí también que muchísimas, hay una coincidencia o hay una estadística muy fuerte en la que el padre se ve que tiene, que los candidatos a presidente, la mayoría de los que ganan, tienen una voz mucho más grave que una voz mucho más débil. Y eso se debe porque los tonos graves nos dan un instinto como de protección. Y entonces cuando tú estás votando por una persona, pues lo que estás buscando es protección como ciudadano. Entonces eso está padrísimo. Y la otra también dice que nosotros como seres humanos, desde los 5 años empezamos a manejar la escucha con la voz del padre. Entonces, si no hubo un padre presente, entonces seguramente vas a imitar la parte de la voz del abuelo, que es quien viene a suplir generalmente al padre ausente. Entonces, aquí nos estamos refiriendo a la persona que estuvo presente y que estuvo haciendo la representación como padre. Bien, la otra es... los padres determinan mucho de la personalidad que nosotros manejamos. ¿Ya qué me refiero con esto? Cuando a nosotros un padre nos estereotipa, nosotros podemos cargar con ese estereotipo, con ese cliché durante toda nuestra vida. Ejemplo, dijo, a mí no me pasó, bendito Dios, pero si un padre siempre minimiza a una niña diciéndole, oye, mi princesita, ay, es que dámelo porque mi princesita no puede. Probablemente esa mujer no pueda desarrollar el alto potencial que tiene porque la están estigmatizando con que la princesa pues se tiene que comportar de una manera muy pink, tiene que ser muy modosita, etcétera, etcétera. Entonces, ojo con esas palabras. Necesitamos usar palabras fuertes. Oye, mi reina, oye, mi guerrera, etcétera, etcétera. Palabras que le inyecten fuerza a las chicas para que ellas puedan tener mucho más poder. Tanto que usamos la palabra empoderamiento, el empoderamiento viene desde casa. Entonces, desde ahí necesitamos aprender a desarrollar a nuestras chicas, ¿ok? Bien, los padres, principalmente el padre, nos ayuda a nosotros a desarrollar muchos hábitos. Fíjense bien, mi padre solía dormir una siesta. Entonces, uno de los hermanos que considero yo el más unido a él, duerme siesta. A cualquier hora y en cualquier momento, él duerme siesta. Yo nunca lo he podido hacer, pero me llama mucho la atención que él siempre ha podido. Así se echa un coyotito, como decimos en Sonora, de 3 minutos, de 5 minutos, pero él necesita hacer siestas, ¿ok? Pero ojo también, eso significa que si el padre tiene el hábito de ser racista o de ser clasista, entonces tú también lo vas a aprender. En el momento que tú empiezas a segmentar a la gente, ellos también van a empezar a hacer separaciones, ¿no? La otra es, otro error que se puede cometer también es cuando los padres dicen, es que todos somos iguales. Y entonces tú vas y ves una persona, por ejemplo, yo soy morena, pero veo una persona pelirroja o veo una persona de color. Entonces empieza a haber un choque conmigo porque yo digo, ah, caray, pues no es igual a mí, ¿ok? O es una persona que daña a los animales, no es igual a mí. Entonces, sí debo de enseñar como padre a hacer las diferencias con mis hijos, siempre con mis hijos, pero también enseñándoles la dignidad de las personas, que no por ser diferente, ¿ok? Que no por ser diferente no tiene derecho a ser digno. En la dignidad y el respeto se tienen que enseñar desde casa también. Ojo con eso porque los padres solemos decir, no, es que mira, acepta porque todos somos iguales. Ojo, necesitamos decir, no todos somos iguales, pero todos tenemos los mismos derechos. ¿Va? Esa es la gran diferencia ahí, ¿ok? Bien, otra cosa súper importante es que necesitamos entender que los papás a toda edad importan, ¿ok?
Entonces, hay cosas también en la imagen personal que nosotros aprendemos de nuestros padres. Díganme cuántos de ustedes, por ejemplo, no usan mucho perfume. Yo recuerdo perfecto que mi padre, cuando salía a trabajar, bueno, dejaba una estela de perfume por donde iba. Y eso hacía que fuera muy recordable, ¿no? Mi papá trabajó mucho tiempo en mueblerías, él era representante de marcas y entonces iba a las mueblerías. Y yo estoy segura que donde entraba, mucha gente decía, ahí viene Don Temo, porque pues primero llegaba el perfume y al rato llegaba él, ¿no? ¿Qué otra cosa también? El andar siempre acicalado. Mi papá siempre andaba como figurín, combinado, el zapato, pantalón, camisa, cinto y hasta el maletín, ¿ok? Tenía dos maletines, uno café y uno negro, ¿se acuerdan de esos maletines que se abrían así? Entonces, hasta eso se hereda también de los padres. Ok, en el curso que yo doy de storytelling, fíjense la importancia de la identidad en la imagen. Cuando uno está tratando de conseguir algo en otra persona, que estás haciendo una presentación, hay algo que se llama segmentación, ¿ok? Y entonces lo que dice aquí es, tú tienes que presentar para el público al que vas a estar presentando en ese momento. O sea, puedes tener una misma presentación, pero necesitas adecuarlo el momento de estar hablando de acuerdo al público que vas. O sea, no le vas a hablar igual a estudiantes, que a profesionistas, que a gente con doctorado, que a científicos, etcétera, etcétera. Todo el mundo tiene que variar eso. Y en esa parte del curso que yo doy, por ejemplo, yo les digo, necesitan investigar a la persona a la que están ustedes, presentando. Y las cosas que tienen que investigar son cosas que tienen que ver con la identidad y son cosas que su padre les dejó, como son los valores, qué es importante para ellos, en qué invierten su tiempo y su dinero, cuáles son sus prioridades. Toda la vida ustedes pueden entender, van a decir, es que mi papá, su prioridad era su familia o su prioridad no era la familia. Pero ahí entra también el libre albedrío. Y entonces tú vas a decidir si quieres ser como tu padre o no. Porque todos van a decir, no, es que mi padre me abandonó y entonces pues yo voy a hacer abandonar hijos. No. Tú puedes evitar repetir la historia también. Ojo con eso. La influencia. ¿Quiénes están influenciando el comportamiento de las personas? Por ejemplo, yo sé que mi papá era muy alegre porque le gustaba mucho ser súper alivianado. Entonces él podía estar sentado y sacarle plática a 25 personas al mismo tiempo. Perdón. El otro día me manda una amiga, un meme, ¿no? Muy chistoso, en donde me dice, esta eres tú. Y me empiezo a reír porque es cierto, ¿no? Y yo no me había dado cuenta. Que dice que yo le saco plática a todo el mundo. Entonces, aunque yo crea que no le saco plática a la gente, sí lo hago. Híjole, perdón. Entonces, ¿qué otra cosa? Lo que les decía, ¿no? La parte de la vestimenta. Yo creo que mucho de lo que me gusta a mí en la imagen es parte por mi papá. Otra cosa también súper importante es, de los padres aprendemos qué manera te gusta mostrar el respeto a la gente. Mi padre trataba igual a ricos y a pobres. Conoció desde el barrendero hasta personas muy importantes. Y creo que yo soy igual. O al menos intento serlo. Pero nunca te das cuenta, ¿no? De la influencia. Pero bueno, déjenme platicarles para que tengamos un poquito de historia. ¿De qué viene el Día del Padre? El Día del Padre viene porque una señora en Estados Unidos, al término de la guerra civil, su padre queda viudo y él era veterano. Y entonces ella decide implementar un Día del Padre y puso de fecha el 19 de junio. El 19 de junio porque era el cumpleaños del papá. La mamá había fallecido en el 6º parto y entonces se empieza a saber en las ciudades aledañas, se empieza a conocer que esta chava estaban festejando el Día del Padre, ¿no?
Por ahí, otro presidente, Coolidge, que era un presidente Coolidge, que era un presidente de Estados Unidos, se interesó por la implementación del Día del Padre, pero fue hasta 1966 que el presidente Johnson proclamó el tercer domingo del mes de junio, el mes del padre. Uy, perdón, chicas. Y en otros países se celebra el Día de San José, en los países que son muy católicos, porque pues, San José es la representación del padre. Pero bueno, la semana que viene voy a retomar los temas que me dejó pendientes. Voy a retomar la parte del tema de los vestidos para las bodas, qué vestidos puedo usar para las bodas. Por favor, si tienen temas, ese tema me lo pidió una amiga Ángeles, con todo gusto lo vamos a hacer. Por favor, si tienen temas, háganmelo saber. Perdón, híjole, y por eso me pesa más que no haya venido este chico, pero por el respeto que tengo me iba a presentar. Pues hace poquito falleció mi papá, por la razón por la que no di el lunes pasado. Me disculpo, bueno, no me disculpo porque yo no lo pedí, pero bueno. Muchísimas gracias, nos vemos el otro lunes, les avisamos con tiempo el tema. Muchísimas gracias, bye.